Muy buenas a todos, junkies de los tutoriales. Hoy vamos a ver una pequeña explicación sobre el Impermanent Loss. Vamos a ver qué es lo que es, cómo se produce, entre otras cosas. Así que vamos con ello. El Impermanent Loss. Vamos a ver qué es lo que es el Impermanent Loss. Vale, lo primero que vamos a ver es un poquito qué son las DeFi. Un DeFi es un término que hace referencia a los servicios financieros que funcionan en la blockchain. DeFi es parte de la palabra del inglés Decentralized Finance, traducida al español como finanza descentralizada, ¿vale? Dentro del mundo de las criptomonedas, pues tenemos lo que son las DeFi y las CeFi. Las CeFi son los exchange, básicamente, como Binance, y las compras las realizamos en un llamado libro de órdenes. El usuario realiza una petición de compra a X cantidad, o a un token por X cantidad, por ejemplo el Bitcoin, y ese usuario pone a la venta o pone en orden esa compra, y alguien debe vender justamente a ese precio ese mismo Bitcoin, ¿de acuerdo? Es como una especie de intercambio entre uno y otro. En cambio, dentro de las DeFi, como puede ser PancakeSwap, los usuarios lo que hacen es aportar una liquidez a una pool de recompensas, y cuando vamos a comprar lo que hacemos es coger y sacar esa moneda de esa pool de recompensas. No tenemos que esperar que otra persona nos venda ese token al precio que le hemos indicado de compra. Entonces, en este tipo de funcionamiento, el proveedor añade liquidez a cambio de una comisión, es decir, cierta persona, podemos ser nosotros, por ejemplo, queremos añadir una liquidez, por ejemplo, tenemos $1000, pues añadimos una parte en la moneda que queramos añadir, y otra suele ser en BUSD, una moneda estable. Y luego, con esa liquidez que hemos aportado, llega un usuario y toma una parte de ahí. Se lleva, por ejemplo, Ethereum, lo coge y paga con DAI, por ejemplo. Lo que hace es hacer un intercambio dentro de esa pool. Entonces, ¿qué es el Impermanent Loss? Esto ocurre siempre en esta parte que hemos visto última, en las DeFi, en estas pools de recompensas, y se puede definir como la pérdida que se produce de manera temporal, porque hasta que no vendemos no se puede considerar una pérdida, cuando aportas liquidez a una liquidity pool y el precio de los activos depositados cambia respecto al momento que hiciste el depósito. Cuanto mayor sea este cambio, más expuesto estarás al Impermanent Loss. Si añadimos una liquidez, por ejemplo, de lo que hemos dicho antes, de $1000, y este activo, por ejemplo Ethereum, cambia mucho de precio, pues esto va a hacer que nuestro Impermanent Loss sea mucho más abultado, ¿no? Mucho más duro. Si en cambio nuestro Ethereum, ponemos que está a $1000, y cuando al mes siguiente vamos a sacar esta pool sigue estando a $1000, pues se puede decir que no hemos tenido un Impermanent Loss, ¿de acuerdo? Entonces, el Impermanent Loss, ¿cuándo ocurre? Ocurre en el momento que uno de los dos activos del par que aportamos a la liquidez cambia de su precio original. Es una comparación que hacemos con haber tenido estos activos simplemente en hold. Es decir, el Impermanent Loss se compara con el supuesto caso en el que no hubiéramos añadido esta pool de liquidez y nos hubiéramos quedado, por ejemplo, con el Ethereum en hold simplemente. Si después de ese mes ha cambiado de precio el Ethereum, tendríamos que calcular cuánto hubiéramos obtenido simplemente holdeando y cuánto obtenemos ahora con la pool, con la pérdida o la ganancia de ese precio en Ethereum. Es una comparación entre estos dos términos, ¿de acuerdo? Vamos a añadir un caso práctico y imaginaos que lo que hemos dicho, tenemos $1000 y el Ethereum está a $1000. Un Ethereum $1000. No vale eso, pero imaginaos que está así. Vamos a poner números redondos para que sea más fácil. Entonces lo que haremos es aportar
la mitad de un Ethereum, o sea, 0,5 Ethereum, que son $500, y otros $500 en otra moneda, como por ejemplo puede ser BUSD o DAI, como estáis viendo ahí en el dibujito. Siempre que añadimos un activo a una pool, tenemos que dividirlo en dos monedas, añadiendo justamente la mitad de cada uno, ¿vale? Siempre tenemos que aportar la mitad de lo que vayamos a añadir. Si tenemos $1000, tenemos que añadir 500 de una moneda y 500 de otra. Siempre tienen que tener hecha compensación 50-50. Eso tenerlo siempre en cuenta. Entonces, imaginaos que en la pool total hay 10 Ethereum y 10.000 BUSD. Por tanto, de ahí tendríamos un 5% de la liquidez. De toda la liquidez total que hay en esa pool, nuestro es un 5%. Vale, nos vamos al caso 1. Ethereum baja. ¿Qué es lo que pasa? Si Ethereum baja a $500, ha bajado la mitad de lo que echaba, ¿qué es lo que ocurre? Que esos 10 Ethereum que teníamos en esta pool, de valer $10.000, ha pasado a valer 5.000. Por tanto, hay un desbalance entre los Ethereum y los 10.000 BUSD que tenemos aquí. Como los BUSD es una moneda estable, siempre se va a mantener en 10.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, con los BUSD sobrantes, esos 5.000 de más, tenemos que hacer una proporción para que vuelva a estar 50-50. Por tanto, tendremos que comprar Ethereum para que estén los dos otra vez en la misma proporción. Aquí os voy a dejar las ecuaciones o los productos o los cálculos que tenéis que hacer para averiguar los porcentajes de impermanent loss. Esto es un poco más complejo. Ahora vamos a ver un ejemplo en el caso mucho más simple y mucho más reducido. No es 100% adecuado hacerlo así, pero para que os hagáis una idea. Ahora, de todas formas, también vamos a ver una calculadora que os lo calcula solo directamente. Entonces, si tenemos los 10.000 BUSD, le tendremos que quitar los 5.000 de diferencia, y entonces esto es dividirlo a la mitad para que cada activo tenga esa proporción. Por tanto, cada activo tendría 2.500. Entonces tendríamos $7.500 en Ethereum y $7.500 en BUSD. Si en ese momento decidimos sacar nuestro dinero, tendríamos que sacar un 5% de la cantidad, hemos dicho, ¿no? De esa pool nos pertenece un 5%. Por tanto, lo que haríamos es sacar $375 en BUSD y $375 en Ethereum, ¿vale? Un 5% de eso es esta cantidad que estáis viendo ahí. Entonces estaríamos sacando 0,75 Ethereum. Si lo sumamos por los dos, pues sería un total de $750 que estaríamos sacando con esta pérdida de la bajada del precio. Si hubiéramos holdeado esa misma cantidad, tendríamos 0,5 Ethereum y 500 BUSD. Como el Ethereum está a 500, pues tendríamos 250. Aquí nos dice que son también 750, pero tenéis que tener en cuenta, como he dicho, esto es un cálculo muy básico. Esto realmente no se hace así, pero he hecho este pequeño cálculo básico para que entendáis cómo funciona. Esto no es así, vuelvo a decir, es otro tipo de fórmula, pero se acerca un poquito a lo que viene siendo el resultado final. De todas formas, ahora, como he dicho, en la calculadora vamos a ver cuánto es el número exacto. Entonces, en el caso 2, el Ethereum, en vez de bajar, lo que hace es subir. Ahora un Ethereum son $2.000. Lo que hemos hecho es multiplicar el precio del Ethereum. Entonces, este caso es el contrario al anterior. Ahora tenemos más cantidad de Ethereum y menos de BUSD. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con el Ethereum de más, comprar para volver a la proporción 50-50, ¿vale? No vamos a hacer el cálculo porque es otra vez lo mismo. Ahora, en el ejemplo con la calculadora lo vamos a ver también. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, podemos decir si merece o no la pena el impermanent loss. Tenéis que tener en cuenta que es un riesgo siempre invertir en el tema de las criptomonedas y por supuesto en las pools de liquidez pues no es distinto, y incluso podríamos decir que es incluso más, porque el tema del impermanent loss es muy complicado y lo normal es que ocurra, ¿vale? Lo normal es que ocurra con esta volatilidad de mercado. Lo normal es que el precio varíe
de un momento a otro del original, ¿no? Del precio en el que entrasteis a esa pool. Para más seguridad os diría que entraráis en pool con activos menos volátiles, como pueden ser monedas un poco más estables. En cambio, si entráis en pools nuevas, de tokens nuevos, os van a ofrecer a lo mejor APRs muy altos, pero porque su volatilidad es muy muy alta. Por tanto, el riesgo de impermanent loss es también súper alto y es muy probable que perdáis bastante dinero y no os compense luego la recompensa final de esa pool. Si encontramos un pool adecuado, un pool estable, siempre os recomiendo usar entre los dos, en el par, uno de ellos activo que sea una moneda estable para que no haya tanta volatilidad. Si ponéis dos monedas volátiles, sí que puede ser una locura el tema del impermanent loss. Pero eso, en regla general, si encontráis un buen pool con una estabilidad y tomando un poco de riesgo, sí que merecería la pena. Las recompensas suelen ser bastante buenas, pero siempre tenéis que saber eso, que es arriesgado y que al final la moneda pues pueda cambiar mucho de precio y ese impermanent loss os pueda salir caro. Así que sí, merece la pena, pero estudiando muy bien en cuál pool vamos a entrar y aceptando los riesgos de que esa moneda pueda variar mucho de precio. Vale, ya estamos aquí en esta calculadora del impermanent loss. Os la dejaré abajo, por supuesto, en la descripción para que le echéis un vistacito si queréis calcular algún precio, alguna pool que vayáis a entrar. Vale, vamos a ver los números como en el ejemplo. Imaginaos que el token A es el Ethereum, está a 1000, y el token B, que es el USDT o el BUSD o cualquier moneda estable, a $1. Y hacemos como que ha bajado a la mitad, como en el primer caso. Y el token pues se queda igual. Aquí estamos viendo ya algunos cambios. Aquí nos dice que el impermanent loss es de un 5,72%. Y ahora aquí nos ponen el caso en el que solo estuviéramos holdeando y entrando en esa pool de liquidez, ¿vale? Si os holdeáramos, como vimos en el ejemplo, pues tendríamos $750. Y aquí, aplicando la fórmula correcta, haciendo todos los cálculos, pues estáis viendo cómo no es 750, sino $707. Así que tendríamos una pequeña pérdida del precio de holdeo. Por tanto, el impermanent loss aquí sí que se nota. Como digo, el ejemplo que hice era un cálculo básico para que entendierais el funcionamiento. Realmente hay una pequeña pérdida siempre en este tipo de caídas del precio. Obviamente, si la caída es mayor o si tenéis mucha más cantidad de dinero, pues vais a notar mucho más esa pérdida. Ese 5% de 10 euros no es lo mismo que un 5% de 1000 euros, ¿de acuerdo? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. A más cantidad, pues mayor va a ser ese dinero que haya de diferencia. Entonces, si ahora en vez de 500 hemos dicho que se multiplicaba, ¿vale? El caso práctico 2. Si holdeábamos, pues tendríamos $1500. Y si entramos en esa pool, el dinero que tendríamos en el momento de sacar sería de $1414. También una pequeña diferencia de un 5%. Pero aquí es verdad que ganaríamos dinero también. Si el precio sube, vamos a ganar dinero del precio inicial, digamos, de cuando entramos en esta pool. Pero es verdad que holdeando a lo mejor ganaríamos más cantidad. Entonces aquí lo que tenemos que ver es si el APR o el beneficio que nos van a pagar por entrar en la pool es mayor que la diferencia de tener en hold esa moneda, ¿vale? Si por ejemplo vais a entrar en una pool y vais a estar mucho tiempo con esa pool, puede ser que si el precio fluctúa mucho y termináis sacándolo cuando está a un precio similar de cuando entrasteis, imaginaos que entráis con Ethereum, echando Ethereum en 2000 y al año siguiente está a 2200. Obviamente es mejor haberlo tenido en esa pool que holdeando, ¿de acuerdo? Porque va a ser una diferencia de $200
en holdeo, que tendríais 200 más dólares en holdeo, pero en este caso tendríais el APR que os está pagando por entrar en la pool. Por tanto, la recompensa aquí sí que sería mejor que esa pequeña diferencia en holdear o no, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Es verdad que los APR son buenos, pero siempre eso, entendiendo que es un riesgo entrar en la pool de liquidez y que podéis perder o que el impermanent loss sea mayor del beneficio que vayáis a sacar por estar en esa pool. Y bueno, gente, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya servido y si es así, por favor, dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.